Carlos abrió los ojos antes de que sonara la alarma. Siempre lo hacía. Su cuerpo había desarrollado un mecanismo de alerta, una especie de radar interno que le impedía descansar profundamente porque, en algún lugar de su subconsciente, sentía que si se relajaba demasiado, el mundo se derrumbaría. Eran las 5:45 de la mañana. La habitación estaba en penumbra. A su lado, su esposa respiraba con un ritmo tranquilo, profundo, envidiable. Carlos sintió una punzada de culpa solo por estar despierto, como si su insomnio pudiera molestar el sueño de ella. Con movimientos de ladrón, se deslizó fuera de la cama, evitando que las sábanas hicieran el más mínimo ruido. Fue al baño. La luz blanca del espejo le devolvió la imagen de un hombre que parecía estar bien. No tenía arrugas profundas, no tenía cicatrices visibles. Tenía 38 años, un buen trabajo, una hipoteca que pagaba puntualmente y una reputación impecable. Carlos era el hombre perfecto, el yerno ideal, el empleado del mes, el amigo que siempre te ayuda con la mudanza. Carlos era el hombre que nunca decía que no, pero mientras se miraba a los ojos en ese espejo, sintió un vértigo extraño. Por un segundo, le pareció que no había nadie detrás de sus pupilas, como si el hombre del espejo fuera una cáscara vacía, un traje bien planchado sin nadie adentro. Se lavó la cara con agua helada para espantar la sensación. Se dijo a sí mismo que era solo estrés. ¿Qué pasaría? Se puso la corbata, el nudo perfecto, ni muy apretado, ni muy suelto. Bajó a la cocina, preparó café para él y dejó preparada la cafetera para su esposa, con la taza favorita de ella ya puesta en la mesa, junto a una nota cariñosa. Anticipar. Esa era su droga y su maldición. Carlos vivía anticipando las necesidades de los demás, barriendo el camino para que nadie tropezara, absorbiendo los golpes para que nadie sufriera. Salió de casa. El tráfico de la mañana era una jungla de metal y furia, pero Carlos no tocaba la bocina. Dejaba pasar a los agresivos, sonreía a los que le insultaban. En su mente, una voz constante le decía: no causes problemas, sé amable. Si eres amable, te querrán. Si te quieren, estarás a salvo. Llegó a la oficina. Antes de sentarse, su jefe le interceptó en el pasillo. Carlos, sé que estás a tope con el proyecto de finanzas, pero necesito que revises el informe de marketing. Los chicos de esa área son un desastre y tú tienes ese ojo clínico. ¿Me haces el favor? Es para ayer. Carlos sintió que el estómago se le cerraba. Sabía que eso significaba quedarse hasta las 9 de la noche. Sabía que significaba perderse la cena que había prometido, pero su boca, entrenada por años de obediencia automática, se abrió y dijo: claro, jefe, no te preocupes, yo me encargo. Apenas se sentó, su teléfono vibró. Era su madre. Carlitos, se me ha roto la persiana del salón. He llamado al técnico, pero me quieren cobrar una fortuna. ¿Tú podrías pasarte luego a mirarla? Tú eres tan mañoso. Carlos cerró los ojos. El cansancio le pesaba en los párpados como plomo. Quería gritar. Quería decir que estaba agotado, que tenía 2 informes que hacer, que solo quería llegar a casa y dormir. Pero la voz de su madre, esa voz que mezclaba cariño con exigencia, activó el resorte. Sí, mamá. Al salir del trabajo paso. No te preocupes. Y así, Carlos comenzó su día. Un día que no era suyo. Un día que era un mosaico hecho con los pedazos de los deseos de otras personas. A las 11 de la mañana ocurrió. Carlos estaba en una reunión. Alguien estaba presentando gráficas de crecimiento. La voz del ponente sonaba lejana, como si viniera del fondo de un pozo. De repente, el aire de la sala se volvió denso. Carlos intentó respirar, pero el oxígeno no entraba. Sintió una presión brutal en el pecho, como si un elefante invisible
se hubiera sentado sobre su esternón. Su brazo izquierdo se durmió. El pánico lo inundó, frío y eléctrico. Me estoy muriendo, pensó. Es un infarto. Tengo 38 años y me estoy muriendo en una reunión sobre venta de seguros. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El mundo se inclinó hacia la izquierda. Escuchó el sonido de su propia taza de café rompiéndose contra el suelo. Luego, voces alarmadas. Carlos, Carlos. Manos que lo tocaban. Alguien aflojándole la corbata. La luz del techo girando. Y luego, oscuridad. Despertó en una sala blanca, con el olor inconfundible a antiséptico y enfermedad. El pitido rítmico de un monitor cardíaco era lo único que anclaba su mente a la realidad. Una doctora joven estaba revisando unos papeles a los pies de la cama. Carlos intentó hablar, pero tenía la garganta seca, como si hubiera tragado arena. La doctora levantó la vista. «Bienvenido de nuevo, Carlos», dijo con una voz profesional pero suave. «¿Qué pasó?», susurró él. «¿Fue el corazón?». La doctora negó con la cabeza. «Tu corazón está físicamente bien, Carlos. Lo que tuviste fue un colapso por agotamiento extremo combinado con un ataque de pánico severo. Tu cuerpo simplemente apagó el interruptor, te desconectó para protegerte». Carlos miró al techo. «No entiendo. Yo puedo con todo. Siempre he podido». La doctora se acercó y le miró a los ojos con una seriedad que le heló la sangre. «Nadie puede con todo, Carlos. Tus niveles de cortisol están por las nubes. Tienes el sistema nervioso de un soldado en una trinchera, pero estás sentado en una oficina. Si sigues así, la próxima vez no será un aviso. Tu cuerpo va a romperse de verdad. Necesitas parar. Necesitas cambiar». Le dieron el alta 2 días después. Esos 2 días en el hospital fueron extraños. Nadie le pidió nada. Las enfermeras le traían comida. Le decían cuándo dormir. Por primera vez en décadas, Carlos no era el cuidador, era el cuidado. Y sintió una vergüenza terrible. Se sentía inútil. Si no estaba sirviendo, ¿quién era? Volvió a casa. Su esposa estaba preocupada, pero también, y esto a Carlos le dolió notarlo, estaba un poco molesta. La rutina se había roto. La máquina perfecta que era Carlos había fallado, y eso generaba inconvenientes. «Descansa», le dijo ella, «pero avísame cuando estés mejor para ver qué hacemos con la cena del sábado con los López». Carlos se sentó en el sofá de su salón. La casa estaba en silencio, y en ese silencio el terror real comenzó. No era el miedo a morir, era el miedo a vivir. Se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Si no había una orden, una petición o una necesidad ajena que satisfacer, Carlos no tenía motor propio. Intentó poner música. ¿Qué música le gustaba? Se dio cuenta de que su lista de reproducción estaba llena de las canciones que le gustaban a su esposa, o la música que ponían en la oficina. Buscó en su memoria un hobby. Nada. Solo trabajo y favores. Se levantó y fue al espejo del recibidor. Se miró de nuevo. Esta vez, la imagen fue clara. Vio a un camaleón, un animal que cambia de color para no ser devorado, para encajar en cualquier fondo. Pero un camaleón que pasa demasiado tiempo cambiando de color, termina olvidando cuál es su color original. Carlos era un hombre gris, un hombre hecho de reflejos. El abismo se abrió bajo sus pies. La depresión que siguió no fue de tristeza, fue de vacío. Sentía que era un actor secundario en la película de su propia vida. Todos los demás tenían guiones, deseos, pasiones, rabietas. Él solo tenía líneas de apoyo. Sí, claro, yo lo hago, lo que tú quieras. Pasó una semana de baja médica, una semana de mirar la pared. Y en esa pared blanca empezó a proyectar su vida. Vio todas las veces que dijo sí, cuando quería decir no. Vio todas las sonrisas falsas. Vio cómo la gente a su alrededor
Se había acostumbrado a su sacrificio. No lo agradecían, lo esperaban. Se había convertido en un mueble cómodo, útil, pero invisible. La rabia empezó a crecer. Era una llama pequeña al principio, alimentada por el dolor de su colapso. ¿Dónde estaban ahora todos esos a los que había ayudado? Su jefe le había mandado un mensaje, no preguntando por su salud, sino preguntando por la contraseña de un archivo. Su madre le había llamado para decirle que la persiana seguía rota. Nadie le preguntaba: «Carlos, ¿qué necesitas?». El octavo día, Carlos tomó una decisión. No fue una decisión heroica con música épica de fondo. Fue una decisión tomada con miedo, con el estómago revuelto y las manos sudando. Iba a decir que no. La prueba llegó esa misma tarde. Su cuñado le llamó. «Oye, Carlos, sé que estás de baja y tal, pero necesito que me prestes la camioneta el fin de semana para una mudanza. Y si te vienes a echar una mano con las cajas, mejor, que tú eres fuerte». Carlos sostuvo el teléfono. Sentía el viejo impulso, el resorte automático de la complacencia, preparándose para saltar. «Sí, claro, no hay problema». Las palabras estaban en la punta de su lengua, listas para salir y encadenarlo de nuevo. Pero Carlos miró su mano. Vio la vía intravenosa imaginaria que había tenido hace unos días. Recordó la sensación de asfixia en la sala de reuniones. Cerró los ojos, respiró y dijo una palabra que sonó extraña en su propia voz, como si la pronunciara un extranjero. «No». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso, confuso. «¿Cómo?», dijo su cuñado con una risa nerviosa. «¿Qué dices?». Se corta la llamada. «He dicho que no», repitió Carlos. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. «No te voy a prestar la camioneta y no voy a ir a ayudarte». «¿Pero por qué?», preguntó el cuñado, ya no confundido, sino ofendido. «Siempre me la prestas, contaba con eso». «Porque no quiero», dijo Carlos, y al decirlo, sintió que el techo se iba a caer sobre su cabeza. «Estoy descansando, no puedo». «Vaya», soltó el cuñado con veneno. «No sabía que te habías vuelto tan egoísta». Vale, ya me busco la vida. Gracias por nada». Y colgó. Carlos se quedó con el teléfono en la mano. El corazón le latía a 1000 por hora, casi tan rápido como el día del infarto. Se sentía culpable, se sentía sucio. Una voz en su cabeza le gritaba: «Eres una mala persona, le has fallado, te va a odiar». Carlos tuvo que sentarse para no caerse. Lloró de culpa. Pero después de las lágrimas, pasó algo extraordinario. El cielo no se cayó, el suelo no se abrió. Su cuñado estaba enfadado, sí, pero Carlos estaba tranquilo. Por primera vez en años, su agenda para el fin de semana era suya. La camioneta estaba en su garaje. Su tiempo era suyo. Había pagado un precio, el precio de la aprobación de su cuñado, pero a cambio había comprado un pedazo de su propia alma. Ese fue el primer disparo de una guerra larga. Carlos volvió al trabajo. Su jefe le pidió quedarse tarde. Carlos dijo: «No, mi horario termina a las 6. Mañana lo termino». El jefe le miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Hubo tensión, hubo malas caras, pero Carlos se fue a las 6. Salió a la calle y el aire le pareció más dulce. Empezó a decir no a las cenas familiares obligatorias, donde siempre le tocaba servir las bebidas. Empezó a decir no a los amigos, que solo le llamaban para pedir favores. Empezó a decir no a su esposa, cuando ella quería ver una película que él detestaba. Y entonces llegó la purga. El entorno de Carlos, acostumbrado a un sirviente, no toleró al hombre libre. Su madre le dijo que había cambiado, que ya no era su niño bueno. Le dolió como una puñalada en el pecho, pero Carlos entendió algo fundamental. Si te quieren solo cuando eres útil, no te quieren a ti.
quieren a tu utilidad. Perdió amigos, gente que dejó de llamar cuando se dieron cuenta de que el grifo de los favores se había cerrado. Se sintió solo, terriblemente solo. El laberinto de espejos se estaba rompiendo y los cristales cortaban. Hubo noches en las que Carlos quiso rendirse, quiso volver a ser el de antes. Era más fácil ser un esclavo querido que un hombre libre solitario. La soledad de la libertad es fría al principio, pero Carlos aguantó. Se aferró a la sensación de no tener esa presión en el pecho. Se aferró a la dignidad. Poco a poco, en el espacio vacío que dejaron los vampiros emocionales, empezaron a crecer cosas nuevas. Carlos descubrió que le gustaba la carpintería, el olor a madera, el silencio del taller, crear algo con sus manos solo para él. Nadie se lo pidió, nadie lo necesitaba, era suyo. Descubrió que le gustaba el jazz, descubrió que tenía una opinión política propia, distinta a la de su padre. Empezó a conocer a gente nueva, gente que no le conocía como el chico de los favores, gente que le respetaba cuando decía que no. Y se dio cuenta de que el respeto es una forma de amor más elevada que la complacencia. Un año después de su colapso, Carlos se miró de nuevo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada ya no era perfecto. Tenía el pelo un poco más largo, un poco despeinado. Tenía una mirada más dura, menos sonriente, pero infinitamente más real. Ya no era un reflejo de los demás. Tenía bordes, tenía peso, tenía sombra. Carlos había aprendido la lección más difícil de todas. Para encontrarse a uno mismo, a veces hay que decepcionar a los demás. Entendió que su bondad anterior no era bondad, era cobardía disfrazada de virtud. Ahora, cuando Carlos dice sí, es un sí real. Es un sí que vale oro, porque está respaldado por la libertad de poder decir no. Si estás escuchando esto y sientes ese peso en el pecho, si eres el que siempre arregla todo, si eres el que nunca molesta, si sientes que tu vida es una actuación constante para conseguir aplausos baratos de gente que no te valora, escúchame bien. Tu cuerpo lleva la cuenta, tu alma lleva la cuenta y la factura va a llegar. No esperes al colapso, no esperes a la ambulancia. El miedo a decir no es un monstruo de papel. Parece gigante, pero cuando lo atraviesas, descubres que al otro lado no hay fuego. Al otro lado estás tú. Te van a llamar egoísta, te van a llamar difícil, te van a intentar hacer sentir culpa. Deja que lo hagan. La culpa es el impuesto que pagas por tu libertad. Págalo con gusto. Rompe los espejos. Deja de reflejar. Empieza a emitir tu propia luz, aunque sea tenue al principio, aunque tiemble. Es tu luz y es lo único que realmente tienes. No has venido a este mundo a ser la alfombra de nadie. Has venido a ser el protagonista. Recupera tu guión. Recupera tu voz. Recupera tu vida. Empieza hoy con algo pequeño. Di no y observa cómo, por primera vez, el mundo no se acaba. El mundo empieza.